Son las 5 de la tarde en Moscú. Desde los estudios centrales de RT les damos la bienvenida a este informativo. Empezamos con titulares. 24 horas después se confirma la muerte de 64 personas, entre ellos menores, tras el devastador incendio en el centro comercial de Siberia. Se declararon 3 días de luto en la provincia. Nuestro equipo habló con los testigos de la tragedia. 14 naciones de la Unión Europea y Estados Unidos expulsan a diplomáticos rusos de sus territorios. El motivo sería el caso del envenenamiento del ex doble agente en Reino Unido, Sergei Skripal. Rusia, por su parte, denuncia que se ha desatado otra gran campaña antirrusa. El expresidente catalán comparece esta jornada ante la justicia de Alemania, que tiene en sus manos el futuro del líder independentista tras su detención en territorio alemán. Dicen que la decisión será tomada después de Pascua. La región siria de Guta Oriental a un paso de la calma. Los últimos radicales que aún quedan en la ciudad de Duma estarían dispuestos a deponer las armas y abandonar la localidad. Así lo informa el Estado Mayor de Rusia. Media hora de noticias. Empezamos ahora. El incendio en el centro comercial en Siberia, donde ya han fallecido 64 personas, entre ellos varios menores, continúa combatiéndose. El ministro de Emergencias de Rusia confirmó que los bomberos y equipos de rescate siguen operando en el terreno. Veamos algunas cifras de esta tragedia. Cuatro sospechosos implicados en la tragedia han sido interrogados, según indica el Comité de Investigación de Rusia. Además, se baraja la posible detención de un empleado del centro comercial que supuestamente apagó el sistema de alarma en el edificio. Semyon Senderov nos cuenta más sobre el desarrollo de la pesquisa. Hemos estado aquí desde el principio, hemos llegado a esta región de Siberia y estamos cerca del centro comercial donde ocurrió todo. Aquí detrás de mi espalda puedes ver que la gente está trayendo flores, está trayendo juguetes. ¿Por qué traen tantos juguetes? Porque estamos hablando de decenas y decenas de muertes. La mayoría de ellos son niños. Hay mucha indignación aquí, mucho dolor. La gente se muestra muy preocupada, muy conmovida por esta situación. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Y es que el domingo, el día cuando todos estaban libres de trabajo y fueron al centro comercial, en la planta número 4, precisamente según los datos preliminares, empezó el fuego. Es precisamente esta zona donde hay una zona para niños, también están las salas del cine. Precisamente en las salas del cine estaban mostrando una película animada para los niños. Entonces hay muchas denuncias al respecto porque dicen que no ha funcionado el sistema de alarma cuando empezó el fuego. El fuego propagó muy rápido. Entonces, en este contexto, la gente simplemente empezó a correr, pero no tenía tiempo suficiente. Además, denuncian que algunas de las puertas de la sala pues han estado cerradas. Hemos conversado con alguno de los testigos que se encontraba en el lugar y esto fue lo que nos decía. Bajamos al parking, subimos al coche, empezamos la maniobra para salir y las puertas del parking se cerraron justo antes de que las cruzáramos. Tuvimos que dar marcha atrás y buscar otra opción. Por la izquierda no logré salir debido a un atasco. Finalmente lo hice por la derecha y en cuanto giré para abandonar el centro vi como caía una persona de la ventana. No cundió el pánico, pero tampoco nos prestaron ayuda. Lo hicimos todo por sí solos, junto con las personas que estaban allí. Estábamos en el cine en el 4º piso. Una mujer entró y gritó que corriéramos. Todos intentaban escapar. Había niños con nosotros. Éramos 7. Salimos corriendo y nadie nos pudo ayudar. Saltaban de las ventanas. En internet subieron 2 vídeos de un niño de 8 años que lo hizo.
piso. En este centro a menudo había problemas. Una semana no tuvieron electricidad. Supuestamente estaban arreglando algo. Goteaba el techo. De vez en cuando no había luz. Se creía que habían resuelto todos los problemas y ahora vemos las consecuencias. Las imágenes más duras fueron cuando la gente que estaba cerca en la calle veía cómo otros escapaban del lugar, prácticamente pues rompían las ventanas y saltaban a la calle. Es un caso de un niño de 11 años que perdió a su familia, sin embargo sobrevivió en estado grave, está ahora en el hospital. Pues nosotros mientras estábamos aquí hemos visto cómo volvió a encenderse el centro comercial, volvió el humo al día siguiente. Pues a esto también lo comentaron desde el Ministerio de Emergencias. Está cediendo la construcción. Desafortunadamente, el débil ardimiento de los escombros prosigue. Las temperaturas en los puntos térmicos que controlábamos alcanzan 600-800 grados centígrados. Y como ahora observan, seguimos con el ahogo. Todas estas actividades se llevan a cabo de manera operativa y paralela. En la región se ha proclamado el luto por 3 días y mientras tanto llegan reacciones de todos los rincones del mundo. Hemos escuchado ya reacciones desde Estados Unidos, desde el Consejo Europeo y también de muchos otros países que siguen llegando. La tragedia ha causado mucho dolor y también mucha solidaridad. Centenares de personas han hecho cola para donar sangre. Algunas de ellas por primera vez en su vida. Conocidos y familiares de las víctimas se reúnen cerca de un improvisado monumento conmemorativo. Mauricio Ampuero nos trae algunos relatos y también esos dramas humanos que poco a poco se van conociendo tras esta tragedia y ya está con nosotros en nuestra redacción. Hola Mauricio. Es imposible imaginar lo que pasa por la cabeza de esas personas que se ven atrapadas en trampas de fuego como esta, ¿no? Sí, es un hecho lamentable, una tragedia que impresiona a toda la sociedad rusa por los hechos como han ocurrido, por la rapidez de la magnitud de estos acontecimientos, de allí que hayan llegado una serie de frases que buscan expresar este sentir. Muchos de ellos no podían ni siquiera respirar cuando trataban de huir y temblaban en medio del pánico. Incluso algunos otros optaron por saltar de las ventanas debido a la propia desesperación de lo que estaba ocurriendo. Un día domingo, un centro comercial, una jornada de actividades en familia que termina de esta forma fatídica para cientos de personas heridas, afectadas de una u otra forma. Así se escuchaban los testimonios de quienes trataban de huir. Четвертый этаж, где кинотеатр полностью затемнен, полностью в дыму, все горит, народ весь в панике, дети плачут, страшно. Ну все, уже все дымом, и первый этаж тоже затягивают, кошмар какой-то. Блин, где наш папа? Данил, выходим к машине, побежали. Ante la ausencia de protocolos de emergencia, muchas madres debían huir improvisando con sus pequeños hijos, pero hubo un sinnúmero de historias que impactaron. Una, por ejemplo, la de un niño de 11 años que perdió a toda su familia y que decidió saltar por una de las ventanas del edificio. Un niño de 11 años saltó desde la ventana tratando de salvar su vida. Es el único sobreviviente de su familia. Su madre, padre y hermana menor fallecieron. Ahora está hospitalizado, su situación es grave, está tratando de recuperarse de un impacto que sin duda le va a afectar tanto así como a sus familiares, a sus amigos, a sus cercanos. Tengo una amiga desde hace 30 años. Estaban aquí su hija, su yerno y su nieto Sergei, el que saltó de la ventana, de 11 años. Su nieto está en coma inducido, tiene muchas fracturas, y su hija, su yerno y su nieta Xenia, de 4 años, fallecieron. Ahí lo veíamos, en ese pueblo pequeño casi todos se conocían y por eso casi todas las personas de ese pueblo tienen algún conocido entre las víctimas, ya sea fallecidos o heridos. Sí, el impacto va desde esa óptica también, una pequeña localidad que ha afectado a muchas personas proporcionalmente a la cantidad de habitantes que tiene esa ciudad, pero también por las circunstancias de cada una de las historias que se han ido conociendo a medida que avanzan las horas. Así, por ejemplo, un padre, como decimos, un día de domingo, donde salen a descansar, a pasear al centro comercial,
deja a sus 3 hijas en una de las salas de cine donde se exhibía una película infantil. El padre continúa en el centro comercial, recibe la llamada de una de sus pequeñas hijas de 11 años diciéndole de que hay humo en la sala de cine, que trata la gente de huir, pero las puertas estaban cerradas. El padre corre, este es el testimonio de él que podemos leer. Trataba de ayudar, pero no podía abrir las puertas, no podía llegar hasta el lugar. La impotencia de estos familiares en historias que se repiten, incluso que se magnifican. Una sala de clases, un aula completa de clases de alumnos de 11 años, pequeños, que iban a estas actividades de recreación, al cine, permanecen en el cine. Cerca de más de decenas de personas, ¿cierto? Los padres y los profesores permanecían en el centro comercial, pero el incendio se gatilla en el 4º piso donde estaban las salas de cine y además las salas de juegos para los pequeños, y es allí donde se concentra la mayor cantidad de humo, de llamas, y surgen testimonios como este. Целый класс был, 11 лет ребятишкам, весь класс был в кинотеатре. Она позвонила по телефону, идет дым, мы никого найти не можем, двери закрыты и все. Naturalmente que son frases que impresionan y de ahí que ha impactado a la sociedad entera en este mismo sentido. La misma gente, ya lo comentabas tú, es una pequeña localidad y el impacto es grande. He visto a niños saltar desde ventanas. Mi novio me ha dicho que su amigo y él, después de la explosión, trataban de sacar a los niños del cine, pero había mucho humo, no podían estar allí más, y los empleados del centro comercial les dijeron que no había niños ahí. Entonces no lograron recogerlos. Cuando salían del centro comercial, consiguieron recoger a algunos niños y ponerles chaquetas para abrigarlos. Nuestra ciudad es tan pequeña, tenemos tantos conocidos, todo el mundo se conoce. Y cuando lees la lista de los fallecidos, te das cuenta de que conoces a la mitad de esas personas. Pero a la medida que se reflejaban estas sensaciones de dolor por parte de la gente, también ella misma actuaba. De distintas formas, por ejemplo, mensajes de solidaridad de las redes sociales, pero también hechos concretos. Largas filas de voluntarios de los mismos vecinos de esta localidad que llegaban a los centros de emergencia a donar sangre. Y eso de que la autoridad en ningún momento hizo este llamamiento, este requerimiento, puesto que no es una de las principales prioridades, pero se formaron largas filas de hasta incluso 300 personas para, con su ayuda, calmar un poco el dolor de toda esta sociedad. Y ya la sociedad rusa, como vemos, empieza a movilizarse tras esta tragedia. Vamos a estar pendientes a la situación también de los heridos que ahora se están aferrando a la vida en los hospitales. Gracias, Mauricio, por tu informe. Pasamos a otros temas. Estados Unidos y varios países, entre ellos 14 miembros de la Unión Europea, expulsan a diplomáticos rusos. El motivo es el caso del ex agente doble envenenado en Reino Unido. Rusia promete medidas recíprocas como respuesta. Elena Villar desde Washington nos resume la nueva ola de medidas en este polémico caso. Hola Elena, acércanos estos pasos que han emprendido en Occidente. Hola Fernando, ¿qué tal? La administración Trump ha anunciado la expulsión de 60 diplomáticos rusos en Nueva York y Washington y el cierre del consulado de Rusia como medida de respuesta al caso Skripal, el caso del ex agente doble y su hija envenenados en el Reino Unido. En un comunicado, la Casa Blanca ha anunciado que la expulsión es de docenas de oficiales de inteligencia y ha puesto énfasis en la proximidad del edificio de Seattle a una de las bases submarinas estadounidenses. Con este paso, dicen, Estados Unidos y sus aliados quieren dejar claro a Rusia que sus acciones tienen consecuencias. En un comunicado posterior, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha hablado de comportamiento desestabilizador de Rusia. Este solo ha sido el punto de partida de una acción conjunta. Prácticamente a la vez se ha ido sabiendo una larga lista de países que han tomado medidas de este tipo. En concreto, 14 miembros de la Unión Europea y Ucrania. Alemania, Polonia y Francia han confirmado que cada país expulsará a 4 diplomáticos rusos de su
de su nación en relación con el caso Skripal. La República Checa, por su parte, ha decidido expulsar a 3 diplomáticos rusos. Lituania anuncia que expulsará a otros 3, mientras que Letonia expulsará a 1. Estonia, por su parte, anuncia la expulsión del agregado militar de la embajada rusa en el país báltico. Dinamarca, así como los Países Bajos e Italia, han optado por expulsar del país a 2 funcionarios rusos cada uno. El presidente de Ucrania también ha anunciado, por su parte, que Kiev expulsa a 13 diplomáticos rusos. Ya hay declaraciones del presidente del Consejo Europeo. Vamos a escucharlas. Siguiendo de forma directa la decisión tomada durante la última semana sobre la reacción respecto a Rusia en un marco común, hoy 14 Estados miembros ya han decidido expulsar a diplomáticos rusos. No se deben descartar los próximos días y semanas otras medidas adicionales en el marco común de la Unión Europea, incluidas nuevas expulsiones. Ya la semana pasada el Consejo Europeo adoptó una declaración sobre el caso Skripal en la que afirmaban compartir la evaluación del gobierno del Reino Unido, que consideraba muy probable que Rusia fuera la responsable del ataque, en el sentido de que no hay, dicen, una explicación alternativa plausible. Sin duda, este es un paso mucho más allá. Ya hay reacciones también desde Rusia. Desde Moscú se alerta de que la presión del Reino Unido en este caso, el caso Skripal, es una propaganda negra de escala mundial y aseguran que es una provocación. Por parte, también declaraciones por parte de la portavoz María Sajárova, quien ha acusado a Londres de imponer a la Unión Europea una política de empeoramiento de las relaciones con Rusia. También hay reacciones por parte de la embajada rusa en Estados Unidos. Ha dicho a Estados Unidos, avisa a la Casa Blanca de que todavía es posible evitar consecuencias negativas en este sentido, y ha avisado de que la Casa Blanca debería evitar complots de este tipo. Gracias, Elena, por tu informe desde Washington. El expresidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, comparece ante un tribunal administrativo alemán tras ser detenido en su viaje por este país. Se trata del primer paso del proceso para su entrega a las autoridades españolas en cumplimiento a la euroorden de detención emitida por el Supremo. La Fiscalía germana señala que la decisión sobre si es extraditado se demoraría hasta después de la Semana Santa. Francisco Guaita nos amplía la información. El expresidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, está a la espera de declarar este lunes ante un juez alemán que tendrá que valorar si lo extradita a España. En las próximas 48 horas hay 2 opciones que pueda tomar la decisión este juez: o bien lo deja en libertad provisional con medidas cautelares, como ya pasara en Bélgica en noviembre del 2018, o bien lo deja en prisión preventiva hasta que se resuelva la euroorden de detención. Precisamente cuando fue retenido en custodia policial este pasado domingo, se dio gracias a la cooperación de los servicios secretos españoles junto con la Oficina de Investigación Criminal germana. La primera reacción del gobierno alemán es un espaldarazo a favor de quienes esperan que se haga justicia con Puigdemont aquí en España por parte de los constitucionalistas, porque ha dicho que este conflicto se tiene que resolver en base al derecho español. Para contextualizar esta situación tenemos con nosotros a María Martínez. Ella es experta en Derecho Comunitario. Muy buenas, María. ¿Cuáles son los primeros pasos que se tienen que dar en el caso de Puigdemont a día de hoy? Buenas tardes. Existen 2 escenarios posibles. El primero de ellos y más factible es que Alemania, una vez se pongan al señor Puigdemont a disposición judicial, tenga 60 días, un periodo de 60 días prorrogable por otros 30, para estudiar si extradita al señor Puigdemont a España o si por el contrario van a juzgarlo, caso que no es previsible, bajo la jurisdicción alemana. La otra opción sería que voluntariamente el señor Puigdemont, en un plazo de 10 días, decida voluntariamente entregarse a los jueces y tribunales españoles para ser juzgado aquí. Muchísimas gracias, María, por analizar esta situación. Mientras tanto, políticamente ya hay 2 bandos, como ha ocurrido durante este proceso. Por un lado, el presidente del Parlamento catalán ha pedido hacer un frente común contra este golpe a la democracia. Este mismo lunes, los independentistas, tanto
Junts per Catalunya, como Esquerra Republicana, como la CUP, quienes hace tan solo 48 horas negaban la investidura a uno de los secesionistas, a Jordi Turull, lo que ocurría es que tenían una iniciativa dentro de la Cámara catalana para lo que intentaban buscar es que se respeten todos los derechos tanto de Carles Puigdemont como de Jordi Sánchez y también de Jordi Turull, los tres candidatos a la presidencia, y también abrían la puerta a una posibilidad de que el expresidente de la Generalitat fuera investido. Mientras tanto, desde la política nacional, desde Madrid, se dice que Carles Puigdemont tenía que volver a la justicia, que tiene que pagar cuentas con la justicia, y en concreto la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cree que es un buen momento porque lo que puede surgir es que se desbloquee la situación del problema catalán. Yo les pediría al Sartadi y a todos sus seguidores que piensen en Cataluña, y especialmente al presidente Torrent, que su primera y única obligación es proponer un candidato viable que pueda gobernar al conjunto de los catalanes. Y Cataluña necesita un presidente de la Generalitat dentro de la ley y fuera de la cárcel. En los últimos días el independentismo ha sufrido un importante golpe político y judicial. El pasado jueves había una investidura fallida por parte del candidato Jordi Turull. El viernes el Tribunal Supremo enviaba a 5 de sus líderes políticos a prisión preventiva, y este pasado domingo Carles Puigdemont era retenido, luego detenido en custodia policial, y hay que ver si Alemania lo extradita a España. En la zona siria de Guta Oriental no cesan los intentos de bajar las tensiones. El Estado Mayor de Rusia avisa que ahora los radicales que se encuentran en la localidad de Duma están dispuestos a deponer las armas y abandonar la urbe. El anuncio viene después de que más de 5.000 combatientes de otras ciudades ya aprovecharon la propuesta rusa y se fueron de Guta Oriental hacia la provincia de Idlib. Paralelamente, se lleva a cabo la evacuación de los civiles desde la zona de conflicto. El Centro Ruso para la Reconciliación en Siria informa que más de 114.000 personas lograron salir de Guta Oriental desde que entraran en vigor a finales de febrero las pausas humanitarias. Por otro lado, se comunica que la población va regresando a las localidades ya liberadas del asedio extremista. Esto según datos del monitoreo ruso. Se precisa que para garantizar el retorno civil están organizadas las labores para abastecer a los necesitados de alimentos y de artículos para dormir. En el área también trabajan los médicos. Por otro lado, el analista internacional Alberto García Watson advierte de un papel desestabilizador de Occidente en esta crisis. Señala que países occidentales no tienen en práctica un plan de ayuda posguerra. Desafortunadamente, las potencias occidentales han hecho bien poco para que realmente Siria alcance de forma negociada, de forma pacífica, la paz en este país árabe. Muy por el contrario, incluso informes han señalado que miembros de la inteligencia británica y francesa hubieran operado en Guta Oriental, más particularmente, como ya lo hicieron en Alepo, dando soporte logístico a los grupos más radicales. No existe por parte de Occidente el interés de acabar con este conflicto. Este es un conflicto sangrante, uno de los peores conflictos junto con el de Yemen. Y definitivamente es una lucha que, gracias al ejército sirio, al apoyo que ha tenido de Rusia, de Irán y de la milicia Hezbollah, están encontrando finalmente una salida al conflicto, derrotando a estas fuerzas que, como digo, han sido desde un primer momento apoyadas por Occidente, más concretamente por Estados Unidos, por Francia, Gran Bretaña. Israel también ha tenido en un papel de segundo plano, pero muy activo en este conflicto, y las potencias wahabistas del Golfo. Por lo tanto, no veo que Occidente realmente ponga en práctica ningún tipo de plan para facilitar ni siquiera la reconstrucción posterior, como tampoco lo están haciendo en Irak. Las fuerzas saudíes afirman haber derribado 7 misiles lanzados hacia su territorio desde Yemen por los rebeldes hutíes. Las autoridades aseguran que 3 de los proyectiles se dirigían hacia Riad y que una persona murió por el impacto de los fragmentos. Los incidentes se producen cuando se cumple el 3er aniversario de la intervención militar de la coalición árabe en Yemen.
Desde Washington condenan el lanzamiento de los misiles e instan a regresar al diálogo político para poner fin a la guerra. Por otro lado, durante la visita del príncipe saudí a Estados Unidos, el Departamento de Estado anunció la aprobación de una venta de armamento a Riad por un valor de $1.000 millones. 3 años después del inicio de la campaña militar saudí, decenas de miles de personas tomaron las calles en Saná para rechazar la guerra. El conflicto ha dañado gravemente la infraestructura de Yemen y ha dejado a la nación inmersa en una catástrofe. María Starostina nos presenta un resumen. Guerra, hambruna, epidemias. El mundo no pudo darle una peor bienvenida. Este niño se llama Samer Al-Dambari, tiene algo más de 1 año, sufre de desnutrición aguda. Esta es una de las pocas imágenes que nos llegan desde Yemen, pero que demuestran la profundidad del abismo en el que ha caído el país. Según la UNICEF, unos 400.000 menores de esta nación han sufrido desnutrición severa. Más de la mitad de la población no sabe cuándo será su siguiente comida. Es la mayor crisis humanitaria que se vive en el mundo actualmente, de acuerdo a la ONU. Veamos lo que dicen los residentes locales. La guerra destruyó todo lo que había alrededor, en las aldeas cercanas. Solo contamos con la ayuda de Alá y de la gente buena. Nos están salvando, nos traen agua en cisternas, pero son pocas y no dan abasto ni para 10 familias. La falta de agua, la pésima higiene y la destrucción casi absoluta de la infraestructura médica son las causas que provocaron una epidemia de cólera en la nación. Se teme que haya más de 1 millón de casos. Más de 2.000 personas han muerto desde que comenzó el brote. Otra amenaza sanitaria que acecha al país es la difteria. Los especialistas comentan que es una vergüenza para la comunidad internacional que haya pandemias de estas enfermedades típicas de la época medieval en pleno siglo XXI. El cólera o la difteria, que son enfermedades que son salvables en cualquier otro contexto, la manera de entrada de todos estos productos, incluidos los medicamentos, son los puertos marítimos. Han estado bloqueados también como una estrategia de guerra, como otra más de las múltiples estrategias de guerra, el bloqueo de los puertos. Y como decimos, es el único acceso. Esto está impidiendo tanto que los medicamentos como que la propia ayuda y los alimentos estén llegando a estas personas. El bloqueo de los puertos yemeníes fue impuesto por Arabia Saudí y sus aliados. El objetivo era frenar el supuesto flujo de armas provenientes desde Irán y así erradicar a los rebeldes hutíes. A finales del año pasado, Arabia Saudí se comprometió a suspender temporalmente esta acción. Sin embargo, las autoridades portuarias denuncian que de facto sigue vigente. Arabia Saudita está tomando a Yemen como una forma de hacer válido su stock militar que ha venido comprando desde hace algunos años a Estados Unidos y Gran Bretaña. Pienso que lo está utilizando como una justificación ante la población saudita para combatir lo que ellos llaman el terrorismo y la influencia iraní, aunque en realidad yo pienso que está utilizando la arena política yemenita para facilitar las reformas al interior del país. El primer ataque aéreo contra Yemen se produjo en marzo del 2015 y desde entonces unas 6.000 personas han perdido la vida en esta nación. De fondo tenemos una guerra civil que parece no tener fin. Las hostilidades entre los rebeldes hutíes y las fuerzas prosaudíes no dan oportunidad para una solución política del conflicto. Hasta aquí la información en RT. Muchas gracias por acompañarnos. No se vaya. Siga en sintonía. Ya regresamos para repasar nuevamente los principales titulares de la jornada. ¿Quiénes son los protagonistas del mundo político? ¿Cómo funcionan los mecanismos sociales? ¿Qué estrategias económicas son las que tienen éxito? ¿Hacia dónde nos llevarán los procesos globales? Mis invitados saben mucho de todo aquello. No quiero entrevistarlos, quiero tener conversaciones profundas. Llegar aquí a Cuba y esperar que sea una juventud muy militante. Puede ser un poco frustrante descubrir que hoy es un país muy distinto. Muchos jóvenes están bien preparados, lo demuestran, han salido al mercado laboral del mundo en número creciente en los últimos años.